Hola compañeros, en este video vamos a comenzar con el tema de la unidad 3, acercamiento a las clases y objetos. Una clase, como ustedes ya saben, es un modelo que se utiliza para describir un conjunto de objetos que comparten características y comportamiento en común. Una clase también se llama objeto abstracto porque sus atributos no tienen valores. Un objeto es una instancia de una clase, es decir, es un ejemplar de una clase. También se llama objeto concreto, porque sus atributos sí tienen valores asignados. Los elementos de una clase son tres, como ustedes ya saben. Es el nombre de la clase, los atributos y los métodos. Los atributos son propiedades o características de un objeto o clase, y los métodos son los comportamientos que tiene ese objeto. Aquí tenemos unos ejemplos. Tengo la clase galleta, pero no estoy hablando de una galleta en particular, sino estoy hablando en general de cualquier galleta. Y como yo desconozco qué sabor tiene, qué color tiene, esos atributos, color, sabor, no tienen valores asignados. Hasta el momento en que yo instancio la clase, en este ejemplo estoy instanciando 3 veces la clase en 3 objetos concretos. Hasta ese momento ya puedo decir que esta galleta tiene color naranja, color morado, sabor mora, color violeta, sabor eh, fresa, ¿no? Por poner un caso cualquiera. Entonces los atributos ya tienen valores asignados. Y como ya tienen valores asignados, ya son objetos concretos. Aquí tengo otro ejemplo de una vaca, pero una vaca, mientras no tenga nombre y color, no sé a cuál vaca me estoy refiriendo. Es una representante de cualquier vaca, que también tiene un comportamiento. Pero cuando yo instancio esta vaca en estas dos, entonces ya sé a qué vaca me estoy refiriendo, porque esta se llama Lola y es color marrón, y esta otra se llama Teresa y es color violeta. Entonces estos son objetos concretos, sus atributos ya tienen valores asignados. Y las dos, además de tener esos dos atributos en común, también tienen comportamiento en común. Aquí tengo otro ejemplo de la clase maestro. No me estoy refiriendo a ningún maestro en particular, pero sí estoy diciendo que cualquier maestro tiene un nombre, edad, género, intereses, da ciertos cursos y le toca cierto cajón del estacionamiento. Cuando yo instancio 2 veces la clase maestro, ya puedo hablar del maestro Arturo y de la maestra Isabel, y entonces ya sus atributos tienen valores asignados. Bueno, entonces, para diseñar una clase, ¿sí? Ya sabemos que su estructura debe tener 3 partes. Nombre de la clase, atributos y métodos. Vamos a utilizar un lenguaje unificado de modelado. Se llama así porque es un lenguaje que sirve para diseñar, porque modelar es diseñar. Y se llama unificado porque fue resultado de unificar diferentes lenguajes de diseño en uno solo y volverlo más universal. Entonces, cuando yo defino una clase, debo dibujar en UML un rectángulo de 3 partes. La primera parte es el nombre de la clase, que debe ser un sustantivo sin espacios en blanco, debe ser singular y comenzar con mayúscula. En la parte 2 del rectángulo debo poner la lista de atributos, donde se define un alcance, es decir, hasta dónde es visible el atributo. Por lo general son privados, señalándolos con un guión. Guión quiere decir privado, y eso significa que nadie puede ver esta información excepto los métodos de la misma clase. Cualquier cosa que esté fuera de la clase no puede ver esta área porque es un área oculta y está encapsulada. Bien, se deben usar adjetivos para sus nombres y no deben llevar espacios en blanco. Si necesitas usar cierta separación, pues entonces puedes usar un guión bajo. Y deben comenzar con minúsculas. Y luego tengo en la tercera sección del rectángulo la lista de métodos, donde el alcance ahora es público. Público quiere decir que quien puede acceder a esta área de la clase puede ser cualquiera. Cualquier método que esté aquí dentro o cualquier método que esté en otra clase inclusive. Se deben usar verbos para sus nombres sin espacios en blanco y también deben comenzar con minúsculas. Así como puedo definir rectángulos para diseñar clases, también puedo diseñar objetos. Estos rectángulos no necesariamente deben tener 3 partes, es suficiente con tener 2. La primera es el nombre del objeto, que debe ser también sustantivo sin espacios, debe ser singular, comenzar ahora con minúscula,
y seguido de 2 puntos y del nombre de la clase a la que pertenece. Y todo esto debe ir subrayado. En la parte 2 tengo la lista de atributos que deben ser exactamente igual a la lista de atributos de la clase a la que pertenece, y con el signo igual estoy indicando qué valor tienen asociados los atributos. Como es un objeto concreto, y eso quiere decir que estos atributos ya tienen valores. Bien. Aquí tengo un ejemplo donde he definido la clase perro. No me estoy refiriendo a ningún perro en específico, sino que perro es representante de cualquier perro. Entonces, el nombre de la clase es un sustantivo que empieza con mayúsculas sin espacios en blanco y es singular. No le voy a llamar la clase perros, sino la clase perro, aunque me sirva para definir muchos perros. Un perro tiene un nombre y un perro, a un perro se le puede poner nombre y un perro puede ladrar. Atributo privado, nombre del perro, adjetivo, singular, minúscula. Tengo dos verbos, dos métodos, dos verbos sin espacios en blanco, públicos, que empiezan con minúsculas y que tienen al final un paréntesis que por el momento lo hemos usado vacío. Y voy a instanciar 5 veces, porque quiero hablar de 5 perros diferentes, 5 perros concretos, la clase perro. Con los objetos perro de Mickey, perro 101, perro de Dama y el Vagabundo, perro de una película y perro de Shaggy. Entonces, como son objetos concretos, fíjense que el nombre de cada objeto comienza con minúscula, es un sustantivo seguido de a qué clase pertenece y subrayado. Y a diferencia de la clase perro, que es objeto abstracto porque el nombre no tiene valor, aquí ya el perro de Mickey sí tiene un nombre, que es Pluto. El perro de 101 Dálmatas es Perdita. El perro de Dama y el Vagabundo es Golfo. Y así sucesivamente, ¿no? Entonces ya los atributos ya tienen valores específicos. Por eso la parte 3 suele ya no necesitarse porque es exactamente lo mismo que tenemos de este lado en la clase perro. Las clases y objetos, la clase y objetos que definí hace un momento, pues aquí está en Python, ¿no? La clase perro tiene el atributo nombre. En los ejemplos que hemos visto hasta ahora, los atributos han sido números, han guardado o representado o almacenado números. Y por eso he puesto aquí la lista de atributos igual a 0. Pero aquí el nombre de un perro no es un número, es una serie de caracteres. Los caracteres son cualquier tecla del teclado. Los caracteres de las letras del alfabeto, los caracteres de los dígitos del 0 al 9, los caracteres del punto y coma, coma, dos puntos, comillas, acentos, etcétera, llaves abiertas, llaves cerradas, paréntesis, ampersand, signo de gato, signo de porcentaje, etcétera. Cualquier tecla del teclado viene siendo un carácter. No todos se pintan en la pantalla. Por ejemplo, el carácter espacio en blanco es cuando tú das a la barra espaciadora un espacio. Cada espacio es un carácter, pero no se pinta en pantalla. Lo que hace es simplemente dejar que el cursor avance un lugar hacia la derecha en la pantalla. Bueno, entonces aquí el nombre es una serie de caracteres, un conjunto de caracteres. Cuando tengo muchos caracteres, decimos que esto es una cadena. Y las cadenas y caracteres suelen estar entrecomillados, ya sea con comilla simple o con comilla doble. Bueno, entonces la clase perro que tenía aquí tiene el atributo nombre y dos métodos, poner nombre y ladrar. Atributo nombre que inicializo con un valor por defecto. Como aún no digo qué nombre tiene porque no sé a qué perro me estoy refiriendo, puedo iniciar con el valor no tiene nombre. Aquí tengo los dos métodos, uno para ponerle un nombre, es decir, nombre es igual a lo que ingreses por teclado, y el método ladra, que lo que hace es presentar en pantalla el ladrido y de paso aprovechar para ver quién está ladrando. ¿Quién está ladrando? El nombre que esté aquí. Bueno, esto solo es una definición. Si solamente está esto en mi programa y yo ejecuto el programa, no voy a ver nada. No voy a ver nada porque en la columna 1 solo veo una definición. Por eso en la columna 1 tengo que ahora definir a mis 5 perros y ponerlos a actuar. Y entonces eso sí es lo que voy a ver que se ejecute.
Entonces instancio la clase perro 5 veces. ¿Sí? Entonces aquí está una vez, 2 veces, 3 veces, 4 veces, 5 veces. Y voy a respetar los nombres de mi diseño. Perro Mickey, perro 101, perro de V, etc. Aquí está. Perro Mickey es un objeto de la clase perro. Perro 101 es un objeto de la clase perro, etc. Aquí fui intercalando la instanciación con el comportamiento. Perro Mickey, una vez que lo instancié, instanciar significa que ahora ya tengo un espacio en memoria para ponerle un nombre y entonces le pongo su nombre. Le pongo su nombre enviándole este mensaje. Perro Mickey, poner nombre a ese perro Mickey. ¿Quién es self aquí? Self es perro Mickey. Cuando diga perro 101, ponle un nombre, date cuenta que es el mismo nombre del método. Es el mismo método siempre, porque estoy reutilizando código, que es una de las características de la programación orientada a objetos, la reutilización. Pero, ¿quién es self? Si el mensaje se lo mando a perro Mickey, self es perro Mickey. En este caso, self es perro 101 y así sucesivamente. Entonces, al perro Mickey le voy a poner el nombre que yo ingresé por teclado. Y cuando le mando el mensaje ladra, lo pongo a ladrar. Y aquí se ve que ladra el perro y digo quién es el perro que está ladrando. Cuando yo ejecuto este programa, comienza con la columna 1, a esta se la brinca porque es solo una definición y se va hasta acá, hasta esta línea. Entonces, cuando le envío el mensaje a perro Mickey poner nombre, se ejecuta esta línea. Escribes en la pantalla, ingresa nombre del perro. El input te está esperando a que teclees algo. En este caso doy Pluto, Enter. Y en ese momento, la cadena Pluto, que va entrecomillada, se le va a poner en el espacio nombre del objeto perro Mickey. Y lo que sigue es a perro Mickey ponerlo a ladrar. Se pone a ladrar y entonces se ejecuta este otro método que es print. Entonces, desde la W hasta el paréntesis abierto es una cadena que se escribe tal cual aquí aparece y luego vas a escribir el nombre de perro Mickey y el nombre de perro Mickey pues es Pluto, por eso dice está ladrando Pluto y lo mismo sucede para el resto de perros. Vamos a ver otro ejemplo de clases y objetos. Y de paso vamos a ir repasando las etapas del método de la 6D, que es un método que sirve para resolver problemas en una computadora. La primera etapa de este método es la definición del problema. Tengo dos terrenos rectangulares y quiero saber en cuánto los puedo vender, dado que cada terreno va a tener cierto costo por metro cuadrado. Y bueno, aquí hay cosas que no están dichas, pero ya sabemos que para calcular cuánto va a costar el terreno voy a necesitar el área de cada terreno y para hacer ese cálculo voy a necesitar las dimensiones de cada terreno. Entonces, a la luz de este pequeño análisis que he hecho, identifico que hay dos objetos concretos, el terreno 1 y el terreno 2, pero esos son representados por un objeto abstracto, el sujeto terreno, ¿sí? Que es el representante de ambos. Este terreno, cualquier terreno, incluyendo los dos míos particulares, tienen un largo, un ancho, un área. Como mi objetivo es venderlos, necesito saber a cuánto voy a dar el metro cuadrado y con eso voy a conocer el costo total de un terreno. Todo lo que estoy escribiendo aquí se refiere a un terreno. Para cada terreno debo calcular el área y debo calcular el costo. Esos son los verbos que me estoy encontrando, ¿sí? Y las fórmulas que voy a usar, pues será una misma fórmula, no importando si son 1, 2 o 1000 terrenos. Voy a necesitar la fórmula del área del rectángulo y voy a necesitar calcular el costo de un solo terreno que está en función del área y del costo del metro cuadrado. Pero hay algo más que tengo que calcular. Tengo que calcular el costo de dos terrenos, es decir, el costo de dos instancias de la clase terreno. Y eso lo voy a calcular sumando el costo de ambos terrenos. Entonces en la etapa de diseño ya voy a ver que las entradas son los datos que yo digo que se leen del teclado. ¿Qué le doy al teclado? Largo, ancho y costo del metro cuadrado de un terreno. Las salidas son los datos que se escriben en pantalla.
Lo que a mí me interesa al final es cuánto cuestan ambos terrenos, el costo total, ¿sí? Y le voy a ir ya bautizando con este nombre, C total. El costo total es por los dos terrenos. O sea que aquí voy a tener que conjuntar ambas instancias. Bien. Y como variables auxiliares o datos auxiliares, voy a llamarle auxiliares a los datos que ni se leen de teclado ni se escriben en pantalla. Es decir, los que no entraron aquí, ¿sí? Los que no entraron en esta lista y los que no entraron en esta lista los voy a poner aquí. Recuerden que entradas y salidas los voy a tomar del conjunto de adjetivos. Tengo largo, ancho, área, costo del metro cuadrado, costo del terreno. Pero tengo otras cosas adicionales que son el costo total de ambos terrenos. Entonces, todo eso ya lo debo conjuntar. En entradas me quedó largo, ancho y costo de un terreno. En salida me quedó el costo total de dos terrenos. Aquí estoy combinando o estoy revolviendo todavía lo que es datos de una clase en particular y datos que ya no son de una clase. El costo total por ambos terrenos involucra dos objetos de una clase. En cambio, largo, ancho y costo metro cuadrado son atributos o datos de una clase. Y el resto de adjetivos, que son área y costo del terreno, no son datos ni que se lean del teclado ni que se escriban en pantalla. Por eso los voy a empezar a colocar en un nuevo segmento que le voy a llamar datos auxiliares, ¿sí? El área es un cálculo que necesito para calcular el costo de un terreno y con dos costos de dos terrenos concretos voy a calcular costo total y este sí es el que quiero presentar en pantalla. ¿Qué fórmulas voy a requerir acá? Para el área de cada terreno, largo multiplicado por el ancho. Para el costo de cada terreno, esta área que calculé arriba por costo por el metro cuadrado. Y para calcular un costo total, este cálculo ya se hace fuera de la clase terreno, porque aquí estoy involucrado dos terrenos y la clase terreno se refiere solo a un terreno. Por eso esta fórmula no se va a escribir dentro de la clase terreno y va a tomar costo del terreno 1, costo del terreno 2 y los va a sumar. Bueno, una vez que ya todo esto también es analizar. Cuando voy diseñando, voy analizando y el análisis empieza desde aquí, desde que estoy desglosando en partes y desmenuzando todo lo que encuentro para la definición del problema y en la vislumbración de la solución. Bueno, entonces, con todo lo que he hecho hasta el momento, digo, voy a definir la clase terreno que va a representar a cualquier número de terrenos. En particular, va a representar a mis dos terrenos, que son los que yo quiero vender. La clase terreno tiene como atributos un terreno que tiene un largo, un ancho, un área, un costo por metro cuadrado y un costo total de un terreno. Y tengo dos comportamientos, tengo dos métodos, calcular el área y calcular el costo. En este caso decidí definir dos métodos por separado. El terreno es un sustantivo en su nombre, tiene mayúscula, singular. Los atributos son adjetivos privados, por eso lo pongo guión, que empiezan con minúsculas. No tienen valores asociados porque todavía no sé de qué terreno estoy hablando. Los métodos son públicos, son verbos y comienzan con minúsculas. Y hasta el momento todos los ejercicios que hemos hecho he terminado poniendo paréntesis vacíos. Pero a partir de ahora voy a empezar a poner qué valores o qué resultados regresan. Regresan quiere decir que esos resultados van a salir de esta cápsula y van a poder verse fuera de esta cápsula. Todos los ejemplos que hemos hecho hasta el momento, los cálculos que se han realizado y los resultados que se han obtenido se han quedado encapsulados. No han salido de aquí. ¿Sí? Una vez que yo he calculado las áreas o los costos, se han quedado aquí dentro. Y a través de un método de aquí mismo he escrito en la pantalla el resultado. Pero ahora tengo la necesidad de sacar de aquí, de esta cápsula, cuánto cuesta un terreno, porque voy a instanciar dos veces esta clase y cada uno de esos dos objetos va a tener un cálculo de costo diferente. Y yo necesito sacarlo de aquí
Necesito sacar el costo de cada terreno para poder hacer la suma fuera de esta clase. Aquí adentro no tiene sentido hablar de la suma de dos terrenos, porque estoy hablando de un terreno. Bueno, entonces, ahora el siguiente paso es escribir el algoritmo de cada método. Aquí tengo el algoritmo de calcula área. Ya me fui más arriba, ya me fui a segundo ejemplo. Entonces aquí tengo el método de cada área, el algoritmo de cada método. Si tengo calcula área, calcula costo. Aquí está el primero. No, estos son los objetos. Terreno 1 y terreno 2. No importa el orden. Pero aquí, si ustedes se dan cuenta, ya tengo valores concretos. Nada más que algunos de ellos los voy a calcular. Por ejemplo, el largo y ancho yo lo tengo que ingresar al sistema, al programa que estoy manejando. Pero el área se va a calcular. El costo del metro cuadrado también lo voy a ingresar. Arriba dije que es un dato de entrada. Y el costo del terreno se va a calcular automáticamente. Área y costo terreno son auxiliares porque ninguno de los dos se leen del teclado ni se escriben en pantalla. Y lo mismo pasa con terreno 1. Y como les decía, aquí tengo la necesidad de hablar de lo que son los valores de regreso, los valores de retorno, es decir, el hecho de sacar fuera de esta cápsula los cálculos. El área yo no necesito sacarla de aquí, de esta cápsula, solamente la necesito para hacer otros cálculos internos. Por eso, con la palabra void voy a indicar que el método calcular área no regresa nada. En cambio, el método calcular costo sí regresa y va a regresar un número con punto decimal. Y eso se indica con la palabra float. ¿Qué es lo que va a regresar? El costo del terreno, por ejemplo, 87,50.5, ¿sí? Como lleva punto decimal, en algunos casos no, pero en algunos casos sí, entonces lo voy a indicar diciendo el resultado obtenido, vas a regresarlo como un flotante. Bueno, entonces aquí voy a analizar un poco más cómo se escriben los métodos, ¿sí? Los métodos se escriben poniendo un alcance, el nombre del método, paréntesis con argumentos, dos puntos y tipo de retorno. En nuestro caso, el alcance siempre lo voy a poner público, el nombre va a ser un verbo. Por el momento no estoy usando argumentos, esto está vacío. Y después de los dos puntos, el tipo de retorno. En el ejemplo que acabo de analizar, es un método público con el más, nombre de verbo, con minúsculas sin espacio en blanco, paréntesis vacíos porque por el momento no tengo argumentos, dos puntos, y qué tipo de retorno voy a tener. Un tipo de un número con un punto decimal, por eso pongo float. Bueno, aquí me sobra la E. ¿Qué posibilidades tengo para poner después de los dos puntos? ¿Cuáles son los diferentes tipos de retornos que puedo usar? Si es número con punto decimal, voy a poner float. Si lo que voy a regresar es un número entero, voy a poner int. Si lo que voy a regresar es una letra del alfabeto o un dígito del 0 al 9 o cualquier carácter del teclado, voy a poner char. Si lo que necesito regresar es un valor de verdad, verdadero, falso, voy a decir que es un boolean. Si quiero regresar no un solo char, sino muchos char, entre comillas, entonces digo que es una cadena, es un string. Y si no voy a regresar nada, voy a decir void. Bueno, entonces aquí ya retomo. Tengo un terreno con estos atributos y dos métodos. Voy a ahora escribir el algoritmo de cada método a través de un pseudocódigo. Calcula área, lo que hace es solamente calcular el área. Para ello inicia, el área requiere del largo y ancho, por eso lee largo y ancho del teclado, que son datos de entrada. Calcula el área, que es un auxiliar, y termina, esa es su tarea. Luego el método calcular costo lo que hace es iniciar. Para calcular el costo necesita leer del teclado el costo del metro cuadrado y entonces ya puede calcular el costo del terreno con el área que se calcula en otro lugar multiplicado por el costo del metro cuadrado. Y una vez que hace eso, ese es todo su papel. Porque aquí no quiero escribir en la pantalla cuánto cuesta un solo terreno. Por eso aquí no hay escribir costo terreno. Pero lo que sí es muy importante es que dado que aquí no fue void, sino que fue float,
la sentencia, la última sentencia de este pseudocódigo debe ser la palabra retornar. Así como hay palabra leer, palabra escribir, ahora voy a usar una nueva palabra, un nuevo verbo para la nueva orden, que es retornar, es decir, saca de la cápsula terreno el costo del terreno. Entonces, este atributo que está aquí, que ya tiene un valor asignado en el paso 3, ese valor va a salir de esta cápsula. Y eso lo indico con retornar este valor. Bueno, pero no debo olvidarme que mi problema está involucrando dos objetos concretos. El objeto terreno 1 de la clase terreno y terreno 2 de la clase terreno. Y debo poner a actuar a ellos dos. Es decir, para cada uno de ellos debo calcular área, calcular costo. Y una vez que me regreso el costo del terreno 1 y 2, hay que sumar. O sea que necesito procesamiento extra al procesamiento que tengo acá. Necesito un pseudocódigo para calcular el costo total de ambos terrenos. Sí, es un algoritmo que no había hecho hasta el momento. Ahorita lo necesito porque estoy involucrando dos objetos de la misma clase. También podría involucrar muchos objetos de diferentes clases, depende de mi problema. Pero en este caso, ambos objetos son de la misma clase. Y tengo que escribir también un algoritmo para manejarlos a ellos. Entonces, paso número 1, iniciar. Paso número 2, instanciar los objetos. Es decir, crear dos terrenos concretos de la clase terreno. Paso siguiente, para cada uno de esos dos objetos debo calcular el área. Entonces se va a invocar dos veces a este método, se va a ejecutar dos veces. Pero self serán diferentes objetos. Una vez que ya sé cuál es el área de los terrenos, ahora sí puedo calcular el costo. Y fíjense, a diferencia de los pasos anteriores, aquí voy a tener un igual y un nombre de una variable. Porque dije que calcular costo me va a regresar un valor, que es el costo del terreno. Y ese costo es un número. Entonces necesito dónde guardar, dónde almacenar esos dos valores que me regresa calcular costo. Cuando se calcule el costo del terreno 1, este método va a regresarme un valor y yo lo voy a recibir en esta variable. Aquí lo voy a almacenar. Y cuando ordene yo que el terreno 2 calcule su costo, este método me va a regresar ese costo, ese valor, y yo lo voy a almacenar en costo 2. Fíjate que costo 1 y costo 2 no es ningún atributo ni nada. Es un auxiliar, son auxiliares que me sirven para resolver mi problema. ¿Qué tengo que hacer luego? Sumar esos costos para obtener un costo total. Y ahora sí, eso es lo que voy a escribir en la pantalla. El costo total de ambos terrenos es costo total. Todo este algoritmo va a ir fuera de la clase terreno. Entonces, para implementar, ya sabemos, clase terreno, clase terreno, lista de atributos, son todos estos 5 atributos que aquí están. Como son todos numéricos, los inicializo con 0, ¿sí? Y luego vengo con los dos métodos, método calcular área y método calcular costo. Y sigo los algoritmos. Calcular área es calcular área, aquí está. ¿Sí? Es leer largo, leer ancho y calcular área con esta fórmula. Aquí está. Leer largo, leer ancho y calcular área con esta fórmula. Aquí input lo que hace es esperar que tú ingreses algo por teclado y lo que lee le pone comillas dobles. Entonces es una cadena. Pero yo no quiero cadenas porque yo quiero hacer incluso operaciones aritméticas con números. Entonces lo convierto a un float, o sea, a un número con punto decimal. Luego termino de definir calcula área, ahora voy con calcular costo, que aquí está. Lo que hace es leer el costo del metro cuadrado por teclado, hacer los cálculos del costo de terreno y retornar ese costo. Entonces aquí en esta línea leo del teclado cuánto cuesta un metro cuadrado, aquí hago los cálculos con las fórmulas correspondientes y la última sentencia en Python la escribo con la palabra return. ¿Qué voy a retornar? El costo del terreno. ¿Sí? Fíjate que en este editor, en color naranja, encuentro las palabras que se llaman reservadas de Python.
Reservadas quiere decir que son nombres que usa Python y que yo no puedo usar para mis propios nombres. Class, def, return, ¿sí? Estos nombres, si a mi terreno yo no le voy a una clase yo no le puedo llamar class. Tengo que llamarle de otra forma. A lo mejor class con una sola S sí me lo va a admitir, pero class con doble S no me lo va a admitir. Y hay otras palabras reservadas como que se parecen en morado, float, input, print, ¿sí? También son nombres que yo no puedo usar para mis propios nombres. Bueno, ya definí la clase, pero esto no se va a ejecutar, ¿sí? Va a ejecutar lo que encuentre en la columna 1, siempre y cuando no sea una definición. Entonces, lo que encuentra en la columna 1 es esto, ¿sí? Bueno, aquí definí la clase, que es todo lo que encuentro de este lado izquierdo. Pero me falta hablar de mis dos terrenos y me falta hablar del código que va a ser en sí la resolución de mi problema. Entonces, aquí pues ya quité esta parte para no ocupar espacio, pero lo que sigue es fuera de la clase, ahora definir los dos terrenos, ¿sí? Esto va a estar fuera, entonces lo voy a poner acá. Terreno 1 es una instancia de la clase terreno y terreno 2 también. Esos son los dos primeros pasos del algoritmo. Los siguientes pasos son calcular el área de cada uno. Aquí está. A los objetos les mando el mensaje calcular área. Cuando terreno 1 recibe el mensaje calcular área, self es terreno 1. Y cuando le mando el mensaje a terreno 2, self es terreno 2. Y es en este momento cuando ya voy a empezar a ver cosas en la pantalla y voy a poder empezar a ingresar cosas por el teclado. Una vez que calculé las áreas de ambos terrenos, voy a calcular los costos de ambos terrenos. Entonces le envío el mensaje al terreno 1 y al terreno 2, reutilizando el método calcular costos. ¿Qué va a hacer este? Pues escribirme en la pantalla cuánto cuesta el metro cuadrado, hacer cálculos y regresarme valores. Por eso aquí digo, costo 1 es igual a, costo 2 es igual a, lo que me regrese el método calcular costo. Ya que tengo esos dos costos, voy a hacer la suma y voy a almacenarlo en costo total. Último paso, escribir en la pantalla el resultado final, que es lo que yo quiero. Bueno, todo esto fue desarrollo de la solución, que es codificar. Una vez que diseño, tengo que desarrollar y luego tengo que probar. Entonces aquí ya se involucran más variables, más datos. Por un lado, las entradas las tengo que dividir, las tengo que replicar 2 veces. Porque hablo del terreno 1 y del terreno 2 y cada uno tiene su largo, ancho y costo de metro cuadrado. Por otro lado, la salida es el total, el costo total, C total, aquí me faltó poner una C. C total, que viene siendo la suma de dos costos, ¿sí? Costo 1 y costo 2. Pero estos valores costo 1 y costo 2 los voy a tomar de costo T. Costo T viene siendo un atributo de la clase terreno, ¿sí? Y para calcular el costo del terreno, debo multiplicar área por costo del metro cuadrado. Y para calcular el área, debo multiplicar largo por ancho. Entonces, si te das cuenta aquí, estoy involucrando todos los datos, tanto datos que son atributos de la clase como los que no son atributos, datos de entrada, datos de salida y datos que ahora estoy llamando auxiliares, ¿sí? Aquí, pues, por falta de espacio, estoy poniendo en una misma columna todos los cálculos. Tú lo puedes hacer igual o, si tienes espacio suficiente en tu hoja, poner en cada columna un cálculo diferente. Nada más que aquí va a estar replicado, ¿sí? El cálculo del área y del costo del terreno va a estar replicado porque son dos objetos los que estoy involucrando. Y el costo total, pues, va a ser uno solo. El costo 1 y el costo 2, pues va a ser uno solo. No es que por cada uno haya un costo 1 y un costo 2. ¿Sí? Costo 1 se refiere a un terreno y costo 2 al otro. Entonces aquí también me pongo a diseñar mis posibles pruebas con diferentes escenarios, ¿no? Aquí nada más puse 2, pero ustedes van a rellenar mínimo 3, 4 o las que sean necesarias dependiendo de... Por ejemplo, aquí se me ocurre con una prueba es qué tal si un terreno es cuadrado y otro no. ¿Qué tal si el cuadrado es este y el otro no? Por ejemplo, son pruebas que me faltaron aquí considerar.
¿Qué pasa si ambos terrenos miden lo mismo, pero su metro cuadrado cuesta diferente? ¿Qué pasa si ambos terrenos miden lo mismo y sus metros cuadrados cuestan igual? En fin, aquí ya las posibilidades de prueba son muchas. Tienes que hacer los cálculos a mano y ya saber qué es lo que esperas obtener como salida, dadas las entradas. ¿Y qué sigue? Pues hacer eso, ¿no? Entonces aquí tengo las pruebas donde veo que efectivamente los cálculos son los que yo esperaba. Bueno, y con esto termina el método de las 6Ds. Entonces, ¿qué es lo que estamos introduciendo de nuevo en estas clases, en este video? Pues el hecho de usar objetos, ¿sí? ¿Cómo diseño objetos? Y el hecho de que necesito, como en este caso, necesito pseudocódigo adicional al que yo estoy poniendo en las clases porque estoy involucrando muchos objetos, ¿sí? Entonces, hablar de sumar dos terrenos aquí adentro no tiene sentido, porque terreno se refiere a un terreno. Y si quiero sumar cálculos de dos terrenos diferentes, eso lo tengo que hacer fuera de la clase. Otra cosa que he introducido es el valor de retorno de los métodos. Cuando digo void, significa que no retorna nada. Todos los métodos que hemos hecho hasta el momento han sido void, solo que no he escrito eso. A partir de ahora ya voy a escribir que son void, porque en algunos casos voy a necesitar regresar algo. En estos ejemplos voy a necesitar regresar un valor numérico con punto decimal, por eso digo que retorno un float. En Python, pues no se manejan estos nombres de tipos, ¿sí? De retorno, de valores de retorno, porque no es un lenguaje fuertemente tipado. Pero en lenguajes fuertemente tipado quiere decir que debo decir todo de qué tipo es, ¿no? Pero en lenguajes como Java, como C++, sí debo decir, por ejemplo, qué largo es un tipo float, qué ancho es un float, qué área, etc. Entonces, todo esto le tengo que asignar un tipo. En este caso, a nivel diseño, todavía no lo hago a nivel atributos, pero es lo que vamos a hacer más adelante. También todo esto va a tener asociado un tipo, pero lo que ahorita necesito para los ejemplos y ejercicios que van a hacer es ponerle un tipo a los métodos. Entonces, esto es lo nuevo que estamos viendo en este video.